el primer tema, que se llama aproximaciones y errores. Entonces vamos a presentar ahí. Vamos a sacarlo una. Perfecto. Vamos a iniciar la grabación. Ok, supongo que ya están viendo ahí, ¿no? La diapositiva. Sí, querido, se ve. Perfecto. Entonces, esta primera unidad, reiterando otra vez, que es de algunos conceptos básicos que los vamos a utilizar transversalmente, ¿no es cierto?, en todos los temas que vamos a ver en este curso. Entonces, ¿qué vamos a entender por errores de redondeo? Entonces, básicamente los errores de redondeo se producen porque las herramientas de trabajo que utilizamos para hacer cálculos numéricos, ¿no es cierto?, las calculadoras, las computadoras, tienen una capacidad finita para almacenar dígitos y por lo tanto, cuando se sobrepasa, ¿no?, la capacidad de almacenamiento de los dígitos, lo que hacen es simplemente cortar los números, ¿no? Los cortan y en algunos casos, en las calculadoras tienen algunos criterios para redondear el último dígito que van a mostrar. ¿Sí? De hecho, las calculadoras esconden un dígito, el último dígito no lo muestran, ¿no?, para efectuar, digamos, el redondeo del último dígito que muestran, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la calculadora tiene 11 dígitos, ¿no?, que muestran, entonces el 12º dígito ese está escondido y solamente sirve para redondear el último dígito que se mueve. Para utilizar todos los dígitos que trabaja la calculadora, tendríamos que utilizar las memorias que tiene la calculadora, ¿no? Almacenar todas las operaciones que se hagan y de esa manera pudiéramos recuperar, digamos, el error de redondeo que se genera en las calculadoras debido a ese criterio. Entonces, los errores de redondeo es un proceso en el cual se eliminan cifras significativas, ¿no es cierto?, debido a la capacidad entonces de las calculadoras y de las computadoras. Obviamente que las computadoras tienen una capacidad mucho mayor, ¿no es cierto?, para almacenar dígitos, ¿no?, dependiendo del procesador. Actualmente ya son procesadores, ¿no?, de 64 bits, ¿no? Entonces tienen bastante capacidad. Y en algunos software inclusive se puede duplicar, ¿no?, por software la capacidad de representar dígitos. Ok. Entonces, ahora tenemos otro tipo de errores, que son los errores de truncamiento. En este tipo de errores, básicamente se deben a la diferencia entre una formulación matemática exacta, ¿no?, y la aproximación dada por un método numérico. Entonces, si nosotros vamos a resolver, por decir, una integral de manera analítica, es decir, utilizando los métodos que hemos visto en cálculo 1 para resolver una integral definida, entonces el resultado que obtengamos se va a considerar
el valor verdadero de esa integral. Si yo utilizo un método numérico para resolver esa misma integral, voy a obtener un resultado aproximado de esa integral, ¿sí? La diferencia entre esos dos valores es lo que se conoce como errores de truncamiento. Otra forma de entender también el error de truncamiento es la representación que hacemos de funciones por medio de series, ¿no? Cuando utilizamos, por ejemplo, las series de Taylor para representar funciones, entonces son series infinitas y por lo que no podemos utilizar los infinitos términos de las series para calcular un determinado valor de la función. Entonces lo que hacemos es cortar esa serie en un determinado número de términos, los necesarios para alcanzar una precisión deseada. Entonces, al cortar esa serie, estamos truncando la serie y por lo tanto también estamos cometiendo un error de truncamiento. Ok. ¿Qué son cifras significativas? Ok. Las cifras significativas es un valor no ambiguo de un determinado fenómeno, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos saber a qué velocidad estamos yendo en determinado momento en nuestra movilidad, nosotros miramos el velocímetro y vamos a ver, digamos, el punterito, ¿no? El del velocímetro está apuntando a un determinado valor. Ese valor generalmente lo vamos a leer con 2 o máximo 3 cifras significativas, ¿no es cierto? Estamos yendo a 40, a 45 kilómetros por hora, a 100, 110 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Entonces, las cifras significativas están relacionadas con esa cantidad de dígitos que utilizamos para describir ese fenómeno. Difícilmente nosotros pudiéramos decir estoy yendo a 40.25 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Porque ese instrumento no nos da esa precisión, ¿sí? Entonces, para ese instrumento tendremos máximo, como decía, 3 cifras significativas, ¿sí? Entonces, el concepto de cifras significativas va a estar relacionado con el uso, no ambiguo de una cantidad de dígitos. Las cifras no significativas aparecen como resultado de los cálculos y no tienen significado alguno, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros hacemos, por ejemplo, ustedes me imagino que en física o en algunas materias de cálculo 1, etcétera, han hecho operaciones aritméticas y a veces les sale, ¿no?, el resultado con una cantidad enorme de dígitos. Pero no todos esos dígitos son significativos, ¿no es cierto? Especialmente cuando estamos trabajando sobre alguna representación matemática de algún fenómeno numérico, ¿no? Si estamos calculando, por decir, una fuerza, ¿no? Entonces vamos a tener, por decir, como resultado que la fuerza nos da que tenemos 2.305 kilogramos, punto 17, 19, 23, etc. Una cantidad enorme de dígitos. Entonces, pero para el fenómeno con que estamos trabajando, ¿no?, esa cantidad de dígitos, por decir después de la coma, ya no tienen significado, ¿no? Es decir, si nosotros los omitimos esos dígitos, estamos cometiendo un pequeño error de redondeo, ¿sí? Entonces, las cifras significativas van a representar, entonces, una información que nosotros estamos estableciendo que sea no ambigua ni superflua, ¿no? O sea, que estos términos son importantes. Eso quiere decir que es algo bien objetivo, ¿no?, respecto de un determinado fenómeno.
¿Cómo se cuentan las cifras significativas? Sí, cuentan de izquierda a derecha a partir del primer dígito diferente de 0. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí contamos las cifras significativas. ¿Cuántas cifras significativas tiene un determinado número? Por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, tenemos acá estos 3 números. Son obviamente números diferentes, ¿no? Tienen valores diferentes. Pero los 3 números tienen 4 cifras significativas, ¿no es cierto? Si nosotros contamos de izquierda a derecha, este sería nuestro primer dígito, el segundo, el tercero y el cuarto dígito. ¿Sí? Lo mismo para los otros números, ¿no? Contamos a partir del primer dígito diferente de 0, 2, 3, 4. 4 dígitos. Ok, si nosotros utilizamos la notación científica, ¿no? Esta es notación llamada notación científica, que muchas calculadoras tienen la opción, ¿no es cierto?, de colocar las operaciones en notación científica. Entonces, ¿qué es lo que hace? La calculadora va automáticamente, busca el primer dígito diferente de 0 y ahí, después de ese dígito, coloca la coma decimal. ¿Sí? Y dependiendo si la coma se recorre de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, el exponente va a tener un signo o negativo si es que recorrió de izquierda a derecha, o positivo si recorrió de derecha a izquierda, ¿no? Para colocar la coma decimal. En este caso, obviamente los 3 números son menores a la unidad, por lo tanto los exponentes son negativos, ¿no? Ok, y aquí además queda más evidente, ¿no?, de que el número que nosotros estamos utilizando tiene 4 cifras significativas. Eso quiere decir que los ceros que están a la izquierda no representan como cifra significativa. Entonces los ceros por izquierda no valen. De hecho, ya nosotros tenemos ese concepto, ¿no es cierto? Cero a la izquierda. Entonces todos los ceros que están a la izquierda del número no tienen significado como cifra significativa. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un número mayor a la unidad? Por ejemplo, 13,00000, digamos, ¿no? 130.000. Ok. ¿Cuántas cifras significativas tiene este número? ¿Quién me sabe decir? ¿Alguien se anima a dar un palpite? ¿Cuántas cifras significativas tiene ese número? 6. 6 cifras. Pareciera que es así, ¿no? Porque nos han enseñado que todos los ceros a la derecha tienen, ¿no?, valor. Pero desde el punto de vista de las cifras significativas, los ceros que están también a la derecha, en el extremo derecho, tampoco cuentan como cifras significativas, ¿no? Si no, vamos a utilizar la notación científica. ¿Cómo lo pondríamos ese número en notación científica? Sería 1,3 por 10 elevado a la 5, ¿no? ¿Qué sucedió con los ceros? Desaparecieron, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que los ceros, desde el punto de vista de las cifras significativas, tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho, no cuentan como cifras significativas. ¿Ya? Eso es importante entenderlo bien porque muchos de los ejercicios que vamos a resolver, yo les voy a indicar, ¿no? Resuelvan con 2 cifras significativas, resuelvan con 3 cifras significativas, con 4. Entonces ustedes tienen que saber colocar exactamente el número de cifras significativas que yo les diga, ¿no? Eso va a ser inclusive fundamental en los parciales, ¿no? Saber exactamente cuántas cifras significativas tiene un determinado número. Entonces, como les decía,
desde el punto de vista del concepto de cifra significativa, tanto los ceros a la izquierda como los ceros a la derecha de un número no cuentan como cifra significativa. Sin embargo, si yo tuviese este número de acá, ok, yo les pregunto, ¿cuántas cifras significativas tiene ese número? 4. Correcto, ¿no es cierto? Porque si yo lo coloco en notación científica, esto va a quedar 1,301 por 10 a la 5. Entonces aquí me aparecieron 4 dígitos, ¿no es cierto? Y esas son, en este número, la cantidad de cifras significativas. Entonces quiere decir que los ceros que están entre valores numéricos, entre dígitos diferentes de cero, esos sí representan cifras significativas, porque ahí nos está indicando ese cero que en esa posición exactamente es cero, ¿no? Entre el 3 y el 1. Entonces ahí sí tiene significado como cifra significativa ese cero. Entonces, resumiendo, ceros a la izquierda y ceros a la derecha no cuentan como cifra significativa. Pero si el cero está entre cifras significativas, entonces sí cuenta. ¿Está bien? Quedó claro eso, ¿no? Ok, vamos a borrar esto. Perfecto. Este concepto de cifras significativas es un concepto que a veces les cuesta, parece, a algunos, ¿no? A captar bien, ¿no? Entonces, y se confunde a veces con el número de decimales. Entonces, si yo digo trabajen con 3 cifras significativas, ¿será equivalente a decir trabajen con 3 decimales? No siempre. Puede que algunas veces coincida, que el número de decimales coincida con 3 cifras significativas, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, hay que diferenciar bien de lo que son cifras significativas y cantidad de números decimales. Ok, otro de los conceptos que tenemos que entender bien es el concepto de exactitud y el concepto de precisión. ¿Sí? Hay una diferencia entre estos dos conceptos. Entonces, ¿cómo definimos exactitud? Esta es una definición que lo he extraído ahí del libro de Chapra y bien resumidita, ¿no es cierto? Se refiere entonces la exactitud a la aproximación de un número de una medida al valor verdadero que se supone representa. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo tiros al blanco, digamos, ¿no? O jugando a los dardos, ¿no es cierto? Ahí en unos circulitos, mientras más cerca llegue el dardo al centro de los círculos estos, entonces significa que estamos más próximos del valor verdadero, ¿no? Si el centro del círculo obviamente representa el valor verdadero. Entonces, mientras más cerca lancemos el dardo al centro del círculo, vamos a tener mayor exactitud en nuestro lanzamiento, ¿sí? Entonces, en cambio, el concepto de precisión se refiere, en primer lugar, en realidad son dos partes la definición de precisión. La primera parte de la definición de precisión se refiere a la cantidad de cifras significativas que podemos utilizar para un determinado fenómeno, ¿no es cierto? Hacíamos la relación con el velocímetro, ¿no es cierto? Que ahí con 2 o 3 máximos cifras significativas nosotros podemos establecer la velocidad a la que estamos viajando, a no ser que después ya la tecnología nos lleve con movilidades de mucha mayor velocidad. Pero por ahora, hasta 3 cifras significativas, digamos, definen la velocidad a la que estamos yendo. Entonces, mientras más cifras significativas utilicemos, obviamente vamos a tener mayor precisión, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una relación con las balanzas. Una balanza de esas que utilizamos para pesarnos,
para saber cuándo dejar de comer un poquito, ¿no es cierto? Entonces ahí esa balanza tiene generalmente una precisión de más menos, por decir 200 gramos, 300 gramos, no sé. Algunas inclusive hasta medio kilogramo, ¿no? Algunas que son menos precisas, ¿no? Entonces hay algunas que son un poco más precisas, ¿no? que evalúan hasta una diferencia de 100 gramos. Entonces algunas veces yo voy a pesar, por decir, 75, 600, digamos, ¿no? O 75, 500, o 75, 700. Esa balanza que tienen un error de 100 gramos, entonces pueden darnos 100 gramos hacia arriba o 100 gramos hacia abajo. Esa va a ser la precisión de esa balanza. Pero esas balanzas nos van a dar 3 dígitos, 3 cifras significativas, 4 máximo, ¿no es cierto? En cambio, si yo quisiera pesar, digamos, si yo fuese, trabajo con joyas en la parte de oro, digamos, ¿no? Obviamente no voy a utilizar una balanza de este tipo para hacer el pesaje de ese material que es carísimo, ¿no es cierto? Cada gramo de oro cuesta carísimo. Y no me lo va a detectar, caramba, ¿no? Entonces saldría perdiendo. Entonces voy a tener que utilizar una balanza de mayor precisión, ¿no es cierto? Que me pueda diferenciar, ¿no es cierto? O pueda ser sensible a las décimas, milésimas, no sé, de un gramo de oro. Entonces ahí son balanzas de mucha mayor precisión. Entonces, dependiendo obviamente del ámbito en que yo esté trabajando, voy a necesitar instrumentos que sean de mayor o de menor precisión. ¿Sí? Si voy a pesar, por decir, en el caso de los ganaderos, ¿no es cierto? Utilizan balanzas para pesar el ganado. Obviamente que no necesito yo una sensibilidad del gramo, ¿no es cierto? Ahí, con que tenga varios kilos de más o de menos, ¿no? Unos 2, 3 kilos de más o de menos, es poco significativo. Entonces, dependiendo del ámbito en que yo vaya a utilizar un determinado instrumento, voy a necesitar mayor o menor precisión en términos de las cantidades de cifras significativas que necesito para ese fin. Pero no solamente es el concepto de precisión, sino que está la segunda parte. Y la segunda parte nos dice que un instrumento va a ser preciso cuando hacemos lecturas repetidas, ¿no? Y la extensión en estas lecturas repetidas, mientras más pequeña sea, el instrumento va a ser de mayor precisión. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar un flexómetro o un metro, no sé, una wincha métrica para medir distancias, ¿no? Si esta wincha es de un material muy elástico, digamos, que se pueda estirar, obviamente no será un instrumento de precisión. Por ejemplo, los sastres utilizan, ¿no?, estos metros que son, creo que son de tela o no sé si serán de algún material, pero es muy elástico. Es decir, si yo lo estiro, se puede extender un poquito, ¿no? Entonces, es muy susceptible, digamos, a la tensión con que yo haga la medición. Para los fines de la sastrería, digamos, de hacer un pantalón, no se necesita mucha precisión, ¿no es cierto? Pero si voy a hacer mediciones en las cuales está involucrado, digamos, mucho dinero, ¿no es cierto?, en obras públicas, etcétera, ahí tengo que tener bastante precisión. Entonces ahí voy a utilizar instrumentos que son mucho menos sensibles a la fuerza con que yo pueda estirar, digamos, ese instrumento, ¿no? Entonces, de manera que si yo mido una vez
¿no? Y vienen otras personas, ¿no? Supervisores, y miden otra vez que se reproduzca más o menos la misma medición, ¿no? Si estoy utilizando el mismo instrumento, se va a reproducir el mismo valor o muy próximo, qué sé yo, unos cuantos milímetros o centímetros de diferencia, podría ser, ¿no? Mientras menor sea la diferencia, se dice que el instrumento es de mayor precisión. Ahora, si en una medición hay una oscilación muy grande del valor, entonces significa que no es un instrumento preciso, ¿sí? Ok. Estos dos conceptos, el de exactitud y el de precisión, más o menos están resumidos en forma gráfica en este cuadro, ¿no es cierto? Acá tenemos 4 círculos. Estábamos hablando de hacer lanzamientos, ¿no es cierto? Ya puede que sea dardos o cualquier cosa a estos círculos, y el centro del círculo representa obviamente el valor verdadero, y los puntitos rojos que están en el entorno representan las aproximaciones, ¿no? Entonces, mientras más cerca estén del centro, cada uno de estos puntitos, diremos que el valor tiene mayor exactitud. Eso en cuanto a un valor individual, ¿no es cierto? Si nosotros observamos todos estos valores grupales, digamos, todos estos puntitos rojos que representan el grupo, en el primer círculo superior izquierdo vemos que todos los puntitos están distribuidos respecto de un sector, digamos, lejano al centro, la mayoría, ¿no? Aunque hay algunos que están cerquitas, ¿no? Hay algunos que están cerca del centro. Pero en general, digamos, todas estas aproximaciones o lanzamientos, lo que quieran que representen estos puntitos rojos, están separados, además, ¿no? La distancia entre uno y otro, digamos que representen las mediciones que estamos haciendo, son grandes, ¿no? Entonces diremos que en este primer círculo hay poca exactitud y también hay poca precisión, ¿no? Entendiendo ahí la precisión como que hay una distancia entre cada uno de los intentos bastante espaciado, ¿no? En este cuadro superior derecho, todos los puntitos están en el entorno del centro, ¿sí? Entonces, ahí se aumentó, ¿qué cosa? La exactitud, ¿no es cierto? Porque todos los intentos, todos los puntitos están en el entorno del valor verdadero. Ya no están solamente en un sector, ¿no? Como estaba acá, ¿no? Acá ya están todos en el entorno del valor verdadero y por lo tanto se mejoró la exactitud. Pero la distancia entre punto y punto sigue siendo todavía muy separada. Eso quiere decir que no hay mejora en cuanto al problema de la precisión, ¿sí? Acá se mejoró la precisión, ¿no es cierto? En este circulito inferior izquierdo, todos los puntitos están agrupados, ¿no? Y hay una mejora en términos de la precisión, ¿no? Porque se están reproduciendo casi los mismos valores, digamos, ¿no? De cada uno de los intentos. Entonces ahí hay una mejora en la precisión. Pero todos esos intentos están alejados del centro, ¿no? Entonces no ha habido mejora en términos de la exactitud, ¿sí? Esto es un problema típico cuando se tiene algún sesgo, ¿sí? De ahí viene el concepto de sesgo, ¿no? Puede que el instrumento esté, digamos, con un error, ¿no? Si fuese, por decir, si lo comparamos con un rifle, digamos, ¿no? Pudiera ser que la mira está un poquito desviada, ¿no es cierto? Entonces el instrumento está sesgado.
o si es que vamos a hacer una encuesta, ¿no?, para saber quién es el candidato más probable que gane la elección, y nos vamos a un lugar donde sabemos que ahí son partidarios de ese candidato, entonces estamos sesgando nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro estudio, ¿no es cierto?, de los electores, por decir, ¿no? Entonces, el sesgo se refiere justamente a eso, cuando nosotros estamos, ya sea voluntaria o involuntariamente, dirigiendo nuestra medición a un sector que no es el correcto, ¿no? En este caso, el valor verdadero es el centro del círculo y, por lo tanto, todos estos valores que están agrupados aquí están distantes del valor verdadero, ¿no? Entonces, acá, como decía, se mejoró la precisión, pero no se mejoró en cuanto a términos de exactitud. Entonces, lo ideal obviamente, es que todos nuestros intentos estén muy cerca unos de otros y además en el entorno del valor verdadero, ¿no? En términos matemáticos, obviamente, eso es lo que nosotros queremos que suceda en la resolución de nuestros problemas numéricos, ¿no? Que tengamos precisión y exactitud. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ok, ahora vamos a ver algunas de las definiciones de error. Acá es en esta, ¿no?, definiciones de error. El concepto más básico del error se lo define como la diferencia simple entre el valor verdadero, que se considera como el valor exacto, ¿no?, y lo simbolizamos como una V mayúscula y un subíndice V que nos indica que se trata del valor verdadero, ¿no? Entonces ese es el valor verdadero y este de acá sería el valor aproximado. Entonces la diferencia simple entre el valor verdadero y el valor aproximado es obviamente lo que nos da el error verdadero, ¿sí? Entonces el error, como la diferencia simple del valor verdadero y el valor aproximado, lo vamos a representar con una E mayúscula con un subíndice B, ¿sí? Entonces este es el error simple, ¿no es cierto? No estamos introduciendo ningún concepto en cuanto a lo que estamos midiendo. Es decir, el error verdadero puede ser 1 centímetro si es que medimos la distancia, qué sé yo, de nuestro cuarto, ¿no es cierto?, de una pared, ¿no? O si cometemos 1 centímetro en la distancia de aquí a la luna, digamos, ¿no? No estamos ¿cómo decir?, involucrando, digamos, la distancia o lo que estamos midiendo, ¿no es cierto?, la magnitud de lo que estamos midiendo, no se involucra ahí. Entonces, muchas veces este error no es suficiente para decirnos si el error que se está cometiendo es grande o es pequeño, ¿no es cierto? Entonces tenemos que relacionar con lo que estamos midiendo, con la magnitud de lo que estamos midiendo para poder recién emitir un juicio de valor. Entonces lo que se hace con el error relativo verdadero. ¿Qué es lo que hacemos? El error simple lo dividimos entre el valor verdadero, ¿no? Lo normalizamos, ¿no? Es decir, lo comparamos, ¿no es cierto?, el error que hemos cometido con la magnitud de lo que estamos midiendo, ¿no? Eso se denomina entonces error relativo, y si estamos comparándolo con el valor verdadero, va a ser el error relativo verdadero. Y al multiplicarlo por 100, lo estamos convirtiendo entonces ese valor en un valor porcentual. Entonces lo llamaríamos el error relativo verdadero porcentual, ¿sí? Y este error lo vamos a simbolizar con un épsilon, ¿no? Entonces, el épsilon representa el error relativo, la E mayúscula representa el error simple, ¿no?
Ok, entonces aquí sí ya podemos nosotros emitir un juicio de valor porque ya es el error está representado como un porcentaje de lo que estamos midiendo, ¿no es cierto? Si tenemos un error relativo de 0,01%, digamos, significa que es un error pequeño respecto de lo que estamos midiendo. Si estamos cometiendo un 10% de error, ya el error ya no es tan pequeño, ¿no es cierto? Ya representa una parte significativa de lo que se está midiendo. Estos dos conceptos los utilizamos aquí en este ejemplo, ¿no? Tenemos entonces un puente para medir, ¿no? Digamos que sea un puente que el proyectista, ¿no? El proyectó ese puente, lo calculó para que tenga 10.000 centímetros de longitud y los elementos van a ir unidos, ¿no? Vamos a suponer que este sea un puente metálico y que están unidos por remaches y estos remaches van a tener 10 centímetros. Según el calculista, así debería ser ese puente, ¿no es cierto? Una longitud de 10.000 centímetros y 10 centímetros los remaches. Vamos a la obra, medimos y el puente en realidad tiene 9.999 centímetros de longitud y cada remache tiene 9 centímetros de longitud. Ok, se nos pide entonces que calculemos los errores simples y los errores relativos de cada uno de estos elementos, ¿no? Del puente y del remache. Si hacemos la diferencia simple, ¿no? Entre la longitud de proyecto, que digamos se toma como el valor verdadero, y la longitud del puente ya ejecutado, vamos a ver que el error simple va a ser 1 centímetro para el puente y también la diferencia, ¿no? Entre el valor verdadero del remache y su valor ejecutado también es 1 centímetro. Ambos tienen un error de 1 centímetro. Entonces, si nos dijeran, ¿no? ¿Cuál es el error que hemos cometido? 1 centímetro para los remaches y 1 centímetro para el puente. Bueno, ahí, digamos, se nos hace un poco difícil evaluar, ¿no? Porque tendríamos que estar ya conociendo bien las diferentes magnitudes de lo que se está midiendo. Pero, sin embargo, calculamos ahora el error relativo, es decir, dividimos el 1 centímetro del puente entre la longitud real del puente, ¿no? Entre los 10.000 centímetros, y lo multiplicamos por 100 para convertir en un valor porcentual, nos va a dar el error que hemos cometido en el puente, que es 0,01% de error. Entonces, ese es un valor bastante pequeño y tal vez pueda ser, puede que pase, ¿no es cierto? Está bien, es un error pequeño, bueno, se admite, digamos. Pero en el caso del remache, fíjense que el error simple es 1 centímetro, dividido entre la longitud que debiera tener el remache, que es 10, y multiplicado por 100, nos da un 10% de error. Entonces, ese ya es un error grande, significativo, ¿no es cierto? Entonces, ahí pudiera haber tomarse algunas medidas legales respecto a ese tema, si es que fuese, obviamente, relacionado a un tema en particular, ¿no? del puente. Pero sí, ya el error relativo lo que destaca, ¿no es cierto? El error relativo destaca el porciento de error que se comete respecto de lo que se midió, ¿sí? Está relacionado, es decir, en este concepto o en esta definición de error está incorporada la magnitud de lo que se está midiendo. En cambio, en el error simple, ahí simple es la diferencia simple entre dos valores, el valor verdadero y el valor aproximado, y no nos induce, digamos, a pensar si ese error es grande o es pequeño, a no ser que estemos involucrados en el tema, ¿sí? Ok, entonces esa es la diferencia entre estas dos definiciones de error, ¿sí? Muy bien. Ahora, el problema es que no siempre vamos a tener el valor verdadero como, como un parámetro, ¿no es cierto?, para poder
comparar la medición, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, hago una medición triangulando estrellas de la distancia al Sol, por decir, ¿no es cierto? Tengo aquí mi supertelescopio, miro, hago una triangulación, ¿no? Y calculo que la distancia al Sol es no sé cuántos, miles y miles de kilómetros. Ok. Pero ¿cuál es el valor verdadero de la distancia de aquí al Sol? ¿Tenemos alguien que nos diga esta es la distancia exacta? No hay, ¿no es cierto? Entonces, cuando no tenemos el valor verdadero como elemento, como un parámetro para comparar, lo que se hace es calcular los errores relativos aproximados. Obviamente hay un tema, hay un área de la matemática que se llama teoría de errores, que es bastante complicado y pudiera darse tal vez un curso sobre solamente ese tema, ¿no? ¿Cómo hacen, ¿no es cierto?, cuando no se tienen los valores verdaderos, cómo hacen los expertos en hacer mediciones, por ejemplo, de las distancias, los astros, etc. Entonces ellos obviamente van a ir incorporando tecnología y a medida que van mejorando sus tecnologías, van mejorando también los valores que se consideran como valores verdaderos, ¿no? Los valores, entre comillas, los valores exactos, ¿no? Siempre van a ser valores aproximados, ¿no? Pero se los puede asumir respecto de una nueva tecnología como que representen la mejor aproximación, represente el valor verdadero. Ok, acá, digamos, lo que se hace en términos de las matemáticas numéricas es, y donde además, ¿no?, se usan esquemas iterativos para calcular resultados, es decir, nos damos un valor inicial para un determinado fenómeno y a través de un proceso iterativo vamos a ir mejorando esa aproximación, ¿sí? Cada vez que se haga una iteración, el resultado se va a ir aproximando cada vez más al valor que estamos midiendo. Eso se denomina entonces un esquema iterativo. En los esquemas iterativos, el error relativo aproximado, fíjense que acá ya tenemos un subíndice A que se refiere a un valor aproximado, ¿sí? Entonces, este error relativo lo vamos a calcular como el último valor calculado, que es el valor actual, menos el valor anterior, dividido entre el valor actual, ¿no? Si nosotros lo ponemos en el formato del error simple, ¿no es cierto? Acá tendríamos el error aproximado dividido entre el valor aproximado por 100. Así sería más o menos, ¿no? Y el error aproximado va a ser el valor actual menos el valor anterior. Ok, esto lo pudiéramos colocar también en otro formato. Vamos a ponerlo, que es el formato que frecuentemente nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, pudiéramos ponerlo como el último valor calculado, lo vamos a llamar xi más 1, menos el valor anterior, el xi, dividido entre el último valor calculado por 100. ¿Sí? Esta es otra forma también de representar, en términos de que x representa las aproximaciones, ¿no es cierto? Y como vamos a hacer muchas aproximaciones, entonces le colocamos un subíndice de manera que nos vaya contando, ¿no?, en cada aproximación el error, ¿no? Cualquier error tuvimos en la aproximación número tanto. Ok, entonces esto va a ser muy utilizado en los métodos que vamos a ir viendo en este curso. Entonces, normalmente vamos a trabajar aquí con el error relativo aproximado. Ok. Hay un concepto que es el concepto de tolerancia. No es el que utilizamos coloquialmente, ¿no?, para decir seamos tolerantes, ¿no es cierto? No. Esta tolerancia está relacionado con un problema matemático, ¿no?
un matemático norteamericano en las décadas de los años 70 se dedicó a estudiar justamente cómo relacionar la cantidad de cifras significativas con el error. Entonces, él formuló esta formulita simple, ¿no? Y esa fórmula, el YS, se denomina la tolerancia. Entonces, la tolerancia en un determinado método numérico va a estar representado por la 0,5 por 10 a la 2 menos n, donde n va a ser el número de cifras significativas que vamos a utilizar para el error. ¿Sí? Entonces, es bien importante entender bien el concepto de cifras significativas, porque la tolerancia ya va a estar relacionada a esa cantidad de cifras significativas, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice esta tolerancia? Lo que nos dice es que cuando nosotros hagamos un proceso iterativo, ¿no?, para calcular los errores aproximados, vamos a relacionar la magnitud del error aproximado, es decir, el valor absoluto del error aproximado, sea menor a la tolerancia, ¿no? Esa va a ser nuestra exigencia, ¿no? ¿Cuándo vamos a terminar este proceso iterativo, ¿no? Porque no podemos iterar infinitamente. Cuando el valor absoluto del error aproximado sea menor a la tolerancia. ¿Y la tolerancia cómo la vamos a determinar? De acuerdo a la cantidad de cifras significativas que nosotros vamos a utilizar en el error. ¿Y qué nos indica que el valor absoluto del error aproximado sea menor a esa tolerancia? Esta fórmula lo que nos garantiza es que el resultado, ¿no?, el resultado va a ser correcto en al menos esa cantidad de cifras significativas que estoy indicando, ¿no? Si voy a trabajar con 3 cifras significativas, significa que el resultado que voy a obtener cuando alcance, ¿no es cierto?, esa tolerancia, el resultado va a tener por lo menos esas 3 cifras significativas iguales al valor verdadero, ¿sí? Eso es lo que nos garantizaría esta fórmula. Entonces, es muy importante que relacionemos el error, en este caso el error aproximado, con el concepto de tolerancia, que involucra entonces la cantidad de cifras significativas. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No hay? Ok. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer un ejercicio. Vamos a dar un pantallazo, breve pantallazo de lo que son las series de Taylor, series de Maclaurin, y vamos a utilizar todos estos conceptos que hemos visto ahora, ¿ya? Los errores relativos, verdaderos y aproximados, para entender también el concepto de la tolerancia, ¿sí? Entonces vamos a ver en la siguiente clase un ejercicio que relaciona todos estos conceptos que hemos visto ahora. Ok. Si no hay ninguna duda, entonces vamos a detener la grabación. Y estas diapositivas ya están visibles ahí en la plataforma. Ustedes las pueden ver, las pueden estudiar, ¿no? Y la clase, toda la grabación que hemos hecho ahora, la voy a incorporar también ahí en la plataforma, en un espacio ahí donde dice clases grabadas, algo así, ¿no? Entonces, ustedes ahí pueden entrar y ahí va a estar el enlace a Google Meet, donde va a estar guardada esta clase, la grabación de esta clase, ¿ya? Entonces, ustedes, cada vez que quieran aclarar algo, entonces pueden verla, esa clase, o en caso de que no pudieron asistir, ¿no es cierto?, pueden asistir a alguna de las clases. Muy bien, jóvenes, si no hay preguntas, entonces quedamos por ahí. Nos vemos el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana todo el mundo. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Chao, Hasta chao. luego, ingeniero.